Ah, ya, gracias. Ahí está, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a empezar a ver lo mismo que ya habíamos visto en Java, pero lo vamos a ver en C, para que vean cómo la lógica es exactamente la misma, nada más aterrizado a otra sintaxis. Yo siento que ya viendo la lógica, la sintaxis de esos dos lenguajes, pues ya fácilmente ustedes podrían trasladarla a cualquier otro lenguaje de programación que a ustedes les acomode más. Ajá. Entonces, acuérdense, a los sockets se los voy a dar en específico para el sistema operativo Linux. Ajá. Si lo quisieran por Windows, nada más habría que crear las bibliotecas. Entonces, en el caso de bibliotecas que nosotros vamos a ocupar en línea, más que vamos a agarrar de cajón, déjenme poner la flechita. Las bibliotecas que nosotros vamos a usar de cajón van a ser la biblioteca systypes.h. En esa biblioteca la vamos a utilizar porque ahí ya vienen especificados algunos tipos de datos que vamos a manejar en particular, ¿no? En este caso, desde las funciones que vamos a usar para manipular los sockets, como la función socket, la función accept, la función listen, la función bind, etcétera. Vamos a usar tipos de datos como, por ejemplo, el dato socket length. El dato socket length que puede manejar diferentes tamaños dependiendo la pila de protocolos que estemos utilizando. No mide lo mismo una dirección IPv4 que una dirección IPv6, ¿no? Entonces, socket length se maneja para manejar una estructura de direcciones acorde a una pila de protocolo de comunicación en particular, llámese IPv4, llámese IPv6 o llámese de otro tipo, porque nada más existen esas dos pilas de protocolos, ¿no? Si tú trabajas por Bluetooth, pues es otra pila. Si trabajas por infrarrojo, es otra pila. Trabajas, o sea, dependiendo del medio de comunicación, pues es la pila de protocolos que vas a requerir. Entonces, necesitas un tipo de dato que ajuste con lo que vas a usar, ¿no? Entonces, uno de esos tipos de datos pues es socket length. Otro, pues va de la mano, ¿no? SIST. SIST también es un tipo de dato variable, un tamaño variable, un tamaño de dato variable, que también lo vamos a utilizar. En este caso, para recibir diferentes datos de diferentes tamaños, lo vamos a estar utilizando. Algunos otros tipos de datos como cuando empecemos a trabajar ya con tareas en particular, en este caso hilos, pthreads. Entonces, a la hora de trabajar con pthreads, los pthreads ya traen ciertos atributos por default que nosotros podemos modificar. Y si queremos modificarlos, pues vamos a requerir modificar una tabla de atributos del hilo, como muy seguramente ustedes ya vieron en sistemas operativos, y para eso vamos a requerir otro tipo de datos. Entonces, diferentes tipos de datos que nosotros vamos a utilizar están contenidos en esa biblioteca systypes, ya sea que los usemos directamente o a través de la invocación de alguna función que vamos a utilizar, en este caso con los sockets. Entonces, también vamos a utilizar la biblioteca socket.h, donde ya vienen definidos prototipos y macros que también vamos a utilizar para manipular la comunicación de dos vías entre cliente y servidor. Entonces, en esa biblioteca vienen implementaciones vienen las definiciones de prototipos para crear socket, para asociar el socket a un puerto, para mandar datos, para recibir datos, para aceptar conexiones, para deshabilitar la lectura, deshabilitar la escritura del socket, para cerrar el socket, etcétera, ¿no? Y vienen macros que también se van a estar utilizando, como por ejemplo para especificar el tipo de socket que vas a utilizar, si vas a utilizar un socket de flujo o un socket de datagrama. Otros macros para especificar si es que vas a modificar una opción de socket, en qué nivel de la pila de protocolos opera esa variable de opción, esa opción de socket, ¿no? Si opera en la capa de socket, que es la capa de aplicación, o en la capa IP, que sería la constante IP proto, IP proto IP, o en la capa de transporte, IP proto TCP o IP proto UDP, etcétera, ¿no? O más abajo, ¿no? Entonces, esos macros y esos prototipos, insisto, están contenidos en esta biblioteca que también vamos a estar utilizando todo el tiempo. También otra biblioteca que vamos a estar usando de cajón es la biblioteca estándar, stdlib, donde vienen definidos igual prototipos de función que vamos a utilizar. Estas son más de utilerías, ¿no? Sería el equivalente en Java cuando importábamos el paquete java.util
Vienen diferentes utilidades que vamos a estar utilizando, como por ejemplo para hacer cambios en la representación de tipos de datos. Si tú quieres cambiar una cadena a un entero, si quieres cambiar una cadena a un flotante, si quieres finalizar el programa, si quieres reservar memoria dinámicamente, liberar memoria que se reservó dinámicamente, etcétera, ¿no? Entonces, van a requerir importar esa biblioteca. Si requieren hacer operaciones de entrada y salida, pues van a requerir la biblioteca estándar de entrada y salida, ¿no? La input-output, que es stdio.h. Igual ahí vienen definidos algunos prototipos que van a estar utilizando, como el más sencillo de todos, ¿no? Pues para imprimir en la salida estándar, ¿no? Que es la pantalla, pues con printf. Para leer datos, pues con scanf. Este, para hacer nuestro flush, si se acuerdan que ya vaciamos un flush para vaciar el buffer de datos. ¿Sí se acuerdan? Sí, ¿Sí? profe. Pues aquí tenemos la función flush. Nada más que más adelante vamos a ver la diferencia de este flush con respecto al método flush que manejamos en Java, ¿no? Y otras funciones, ¿no? Que para apertura de archivos, para asociación de archivos con descriptores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y ya por último, la biblioteca, otra biblioteca que vamos a estar utilizando, esta NetDB, que trae como una actualización de prototipos para trabajar con sockets. Y más que trabajar con sockets, trabajar con estructuras de direcciones para las diferentes pilas de protocolos que podamos tener en la máquina. Para nuestro caso, los prototipos que vamos a utilizar, pues son el de la función getAddressInfo, el de la función freeAddressInfo, y a veces el de la función getNameInfo. Este es para validar principalmente direcciones IP, este es para validar principalmente nombres calificados y este es para liberar memoria de una lista ligada que nos va a generar, que ahorita más adelante, otras diapositivas adelante, vamos a ver qué onda con eso. ¿Hasta aquí hay dudas? No, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, para poder nosotros crear un socket, ¿qué necesitamos? En el caso de Java, lo único que necesitábamos era generar una instancia de la clase server socket para representar el lado del servidor, para el socket de flujo, y una instancia de la clase socket para representar el lado del cliente, pero nada más, ¿no? Y ya dentro del mismo constructor especificábamos el puerto al que iba a estar asociada en este caso, la instancia de mi socket del lado del servidor, y a la hora de conectarte hacia el servidor, pues tú especificabas la dirección y el puerto y demás, ¿no? Pero nunca en ningún momento especificamos en Java, pues la familia de direcciones, ¿o sí? No. ¿No? Entonces dejábamos que la máquina virtual lo hiciera por nosotros, que automatizara ese paso por nosotros. En el caso del lenguaje C, es muy flexible y por lo mismo que es muy flexible, para poder darle esa flexibilidad al programador, pues te deja que hagas más cosas tú, te deja más cosas de tu lado, de tu parte, ¿no? Que tú lo tengas que hacer. Una de esas cosas es especificar todo lo que conforma un socket. ¿Qué conforma un socket? El tipo de socket, el protocolo de transporte, la familia de direcciones, el puerto. Con eso sacas el socket, ¿no? En el caso de Java, pues nos ayuda especificando la familia de direcciones, lo hace por nosotros. Y ya nada más especificamos el tipo de socket y el protocolo de transporte. Y a veces ni eso, ¿no? Porque con la instancia de server socket ya en automático lo asocia, ya automatiza varias cosas por nosotros. En el caso del lenguaje C, sí tenemos que ser más explícito, paso por paso. Entonces, para ser explícitos, nos da unas estructuras. Una de las estructuras que nos da es la estructura socket addressing que se ve aquí en la diapositiva. Para usar esta estructura tenemos que importar la biblioteca netinet int.h, que es parte de GCC, ¿no? Entonces, simplemente la importan, esa biblioteca, un include, bueno, la incluyen. Y esta estructura lo que contiene son 1, 2, 3, 4 campos. El primero es un entero corto, que se llama socket address sin family, o sin family, quieren llamar.
Y ese entero corto de socket addressing family lo que va a especificar es el dominio en el que va a trabajar el socket. Ajá. Existen diferentes dominios. Aquí, por ejemplo, les estoy poniendo 3 dominios diferentes. Les estoy poniendo el dominio AFINet, que es el dominio de Internet. Si quieres hacer un socket que trabaje en Internet, o sea, que se pueda comunicar a través de Internet, en el dominio de IPv4, bueno, o usando la pila IPv4, pues vas a usar la familia de direcciones AFINet. Si vas a hacer un socket que opere para IPv6, pero solo para IPv6, pues vas a usar el dominio AFINet 6, en el dominio de Internet. Si vas a hacer un programa que trabaje con sockets sobre el sistema de archivos de tu máquina, el dominio AF-Unix, servidor que se encarga de mostrar las ventanas, ¿no? El servidor de video, el servidor X, ¿no? Que les ayuda a poner el sistema de ventanas gráfico y demás, pues se trabaja localmente. Entonces, entonces depende de tú quieras que trabaje tu socket, que se pueda comunicar tu socket, es el dominio que le vas a dar ahí. ¿Sí se entiende eso? En ese campo. Sí, profesor. Sí, profesor. Insisto, existen diferentes dominios. Ahorita vamos a ver un ejemplo de los dominios. Bien, chéquense. Aquí está. Son más dominios que existen. E insisto, dependiendo de dónde, en qué tipo de medio es donde vas a realizar esa comunicación. Por ejemplo, si vas a hacer una comunicación a través de un socket para un enlace de comunicación punto a punto en una red WAN, usarías, por ejemplo, este dominio, ¿no? Para trabajar en un enlace X25, que, insisto, en una línea de DIC, mediante el protocolo X25 en una red WAN. O si vas a utilizar otro. Por ejemplo, si vas a trabajar con sockets, pero no para la arquitectura TCP/IP, sino para otra arquitectura, por ejemplo, para la arquitectura de Novel Networks, utilizarías esta familia, ¿no? AF/IPX, y así, para la arquitectura Apple de direcciones, y así, ¿no? O sea, si se fijan con respecto a Java, pues está mucho más completo, porque te permite ajustar los de acuerdo a dónde va a operar tu socket, y eso depende de la arquitectura de comunicaciones en las que esté trabajando la máquina, en donde va a correr tu programa. No nada más redes TCP/IP. Eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, volviendo aquí a lo que estábamos checando, el primer campo de estructura socket es eso, nada más especificar dónde va a trabajar ese socket. El segundo campo es un entero corto sin signo, socket addressing port, y hace referencia al puerto local al que va a estar asociada esa estructura de direcciones. Acuérdense que cuando ustedes crean un socket, ese socket se le tiene que asignar un identificador a esa aplicación que se va a ejecutar en red. Entonces es el puerto local al que va a estar asociado ese socket. ¿Sí simplemente es el puerto local que va a estar escuchando. Ahora, una cosa que en Java no hacíamos y aquí sí tenemos que hacer. Acuérdense que cuando tú te comunicas, si eres el servidor y se conecta un cliente contigo, tú puedes saber quién se conectó contigo, puedes acceder a su dirección IP y puedes acceder a su puerto. ¿Sí se acuerdan que en Java hacíamos eso? Cliente conectado desde tal dirección y tal puerto. Sí, profe. Pues aquí también, pero para poder hacer eso, significa que una vez que se establece la comunicación entre cliente y servidor, el cliente le manda al servidor su dirección IP y le manda su puerto, y el servidor al cliente igual. Bueno, no es que se la mande, esa información ya va directamente en el encabezado de IP, ahí va la dirección IP, y en el encabezado de TCP va el puerto, si recuerdan. Entonces así es como se obtiene. Entonces, cuando tú quieras transmitir datos a través de la red, sobre todo datos de tipo numérico, esos datos los tienes que poner en un formato de representación que sea neutro a la arquitectura del procesador donde se va a ejecutar la aplicación que va a recibir los datos. Ajá.
No sé si recuerden cuando llegaron la materia de redes, que vieron el modelo de referencia OSI y vieron la capa de representación. ¿Sí se acuerdan? Estaba la capa física, enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, la de presentación y la de aplicación. En este caso, la capa de presentación es la encargada precisamente de ajustar los datos que van a ser transmitidos, ajustarlos a un formato de representación neutro, independientemente de la arquitectura. Y los datos que se reciben desde la red los aterriza a la arquitectura donde, donde se está ejecutando esa aplicación. ¿Esa parte? Si no, ahorita lo vemos rápido. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Cuál, profe? Es que de repente lo... Ah, Se cortaba. corta un poco. la capa de presentación. Les voy a poner un ejemplo. Antes, las dos principales arquitecturas que existían era una basada en de Intel y era otra basada en los procesadores de Motorola, ¿no? Que por cuestiones de patentes, pues tenían que o pagarle un varo a quien lo había inventado o hacerlo de otra manera, ¿no? Y en este caso, los de Intel o los procesadores Intel representación de datos que se llama Little Endian. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Y los de Motorola usan una representación que se llama Endian. Ahora, ¿por qué es importante tener eso en mente? Pues es importante cuando vayas a transmitir datos numéricos a través de la red. Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren transmitir un dato, ¿no? Tienen un X, ¿cuánto mide un entero? 4 bytes. 4 bytes en la arquitectura x86, ¿no? Entonces vamos a suponer que mide 4 bytes. Lo voy a poner de una forma que podamos ver byte por byte, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en hexadecimal, donde podemos separar cada byte. Ahí podemos ver los 4 bytes, ¿no? Por ejemplo, este es el primer byte, el segundo byte, el tercer byte y el cuarto byte. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. ¿Dudas? No, profe, todo bien. ¿Sí? Entonces ahora, si yo quisiera representar eso en el formato que manejan los procesadores de Intel, los procesadores de Intel van a interpretar ese dato comenzando por el byte menos significativo. Entonces toman primero el byte menos significativo, que sería ese byte. Después siguen con el siguiente byte menos significativo, después con el siguiente byte menos significativo y después con el siguiente byte menos significativo. Ajá. Tomamos primero el último byte, luego el penúltimo, luego el antepenúltimo y luego el primer byte. Así dice la representación Little Endian, ¿no? Y si nos basamos en la de Motorola, queda tal cual, dando por el byte más. Sí se ve, profe. Entonces, algo tan simple como eso puede generar muchos problemas a la hora de estar haciendo aplicaciones que se comunican a través de la red. A mí me pasó alguna vez cuando salí de SCOM, entré a trabajar en una consultoría, estábamos trabajando para USOCEL un proyecto, teníamos que hacer un sistema de consolidación de llamadas porque USOCEL tenía que pagarle a Telmex por el uso de sus troncales para poder enrutar llamadas a números locales. Y el servidor en el que teníamos la información, pues era un servidor SON,
con sistema operativo Solaris, con una cierta arquitectura que asumo que estaba basada en Motorola, en su proceso, y nos desde las máquinas Windows, ¿no? Con procesador Intel. Entonces, a la hora de que nosotros mandábamos datos por el socket, del otro lado nos leíamos cosas raras, ¿no? Y precisamente de un lado con una aplicación y del otro lado tenías el servidor con un procesador que números que pues, de otra manera. ¿Sí se entiende? Profe, perdón, ¿puede repetir esa última parte? Es que se trabó mucho. Sí, sí, perdón. Les decía que algo tan simple como eso repercute a la hora de que tú haces una aplicación que se comunica a través de la red, puede repercutir en la manera en la que tú vas a recibir los datos. Si tú no te preparas precisamente para esos posibles diferencias y páginas donde estás corriendo las dos aplicaciones, el cliente y el servidor, pues puede ser que lo que estés recibiendo no lo puedas entender bien y pienses que algo está mal ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás considerando la arquitectura del procesador, ¿no? Nosotros, ¿no? Entonces nos hace el paro ahí, ¿no? Pero en el caso del lenguaje sí lo tenemos que hacer nosotros a manita. Ajá. Entonces, en este caso, ahí me quedó. En este caso, solamente nos va a suceder eso con los datos numéricos, ajá, no con el texto. Es que, ¿qué me está poniendo aquí? Entonces, en este caso, un dato numérico pues, es el número de puerto. Otro dato numérico pues, es una dirección IP, ¿no? Son datos numéricos. Entonces, a la hora de que tú crees un socket y ese socket se comunica el cliente con el servidor, pues en ambos sentidos se va a interpretar la dirección IP del otro y el puerto del otro. Entonces, esos datos que son numéricos se tienen que poner en un formato neutro a la arquitectura del procesador donde está corriendo tu aplicación. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es ese formato neutro? Es el Big Indian. ¿Qué significa? Tengas la arquitectura de procesador que tú tengas, cerciórate cuando vayas a transmitir datos por la red, datos numéricos solamente a través de la red, cerciórate de ponerlos en ese formato. Ajá, insisto, en el caso de Java ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya lo hace por nosotros la máquina virtual. Pero en el caso del lenguaje ese sí lo vamos a tener que hacer nosotros. ¿Y eso cómo se hace? Ah, pues muy simple. En el caso del lenguaje C, tengo unas funciones que se llaman host to network short. Para un entero corto y otra que se llama host to network long para un entero largo. ¿Sale? Y me van a servir para pasar del formato de host al formato de red, por eso se llama host to network, pasa del formato de host al formato de red, de la arquitectura de procesador que traes a un formato neutro. Ajá. ¿Que cuál es? Pues el Big Indian. ¿Dudas hasta ahí? No, profe, hasta ahorita no. Y al revés, cuando recibes un dato desde la red, pues tú vas a asumir que ese dato viene en el formato Big Indian. Entonces lo tienes que aterrizar a la arquitectura de tu procesador. ¿Y cómo lo haces? Está la función network to, ay, me equivoqué. Network to host short para un entero corto. Y la función network to host long para un entero largo. Ajá. Y entonces ahí me podrían decir ustedes, ¿y a poco son los únicos números que tengo? ¿A poco no tengo números de coma flotante? ¿No hay float, no hay double?
Pues sí, ¿no? Es más algo tan fácil como un entero. ¿Por qué no hay un host to network int? ¿No? ¿Por qué no hay? Pues porque el entero cabe en un entero largo, ¿no? Entonces puede usar la misma función. Ahora, ¿por qué no hay flotantes? ¿Por qué piensan que no existe una función host to network float o network to host float? ¿Por qué creen? Lluvia de ideas. Tal vez los procesa diferente, no sé como que Porque, porque es muy difícil manejar la precisión de la parte del procesador, ¿no? Simplemente ustedes si compran dos calculadoras de diferente marca, o a lo mejor hasta incluso de la misma marca, pero de diferente precio, probablemente traen componentes de diferente calidad. Si ustedes en esas dos calculadoras diferentes mandan imprimir la tecla pi, ¿creen que les imprima el mismo valor? no, profe. O mandan imprimir una división que a lo mejor genera varios decimales, muy probablemente ni siquiera esa operación de una división les va a imprimir exactamente los mismos dígitos ni la misma cantidad de dígitos, ¿no? ¿Por qué? Porque varía de la marca de procesador que tenga, la calidad de ese procesador, va a variar la parte de los dígitos, ¿no? Entonces, por eso es que es tan difícil mandar flotantes, bueno, números de coma flotante. Y entonces, ¿cómo se mandan si tu aplicación tiene que mandar números de coma flotante? Pues tienes de dos sopas. Una de las sopas es que mandas por un lado la parte entera y para mandar la parte entera, pues ya utilizas la función host to network long y ahí la pones y luego mandas la parte decimal y luego ya nada más los pegas del otro lado, ¿no? Esa es una forma. Y otra forma es mandar el número de coma flotante como texto, porque el texto se lee tal cual en la arquitectura que se maneje, ¿no? Se lee igual. No hay ese cambio como en los datos numéricos. Ajá. Entonces, he ahí el por qué. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Profe, ¿Y cuál es la más utilizada, profesor? Pues mandarlo como texto es lo más rápido y fácil. Y es lo que vamos a hacer. ¿Sale? Entonces, en este caso, en este segundo campo de la estructura socket addressing, como el número de puerto local, este socket addressing port o sin port, es un número, no es texto, es un número, pues antes de mandarlo, lo tendríamos que poner en formato de red. Por eso aquí en el ejemplo dice, es el puerto 2000, pero antes de ponerlo se convierte al formato Big Indian con la función host to network short. ¿Sí queda claro? Sí, profe. profe, Bueno, luego tenemos este otro campo, que es una estructura de tipo init address. ¿Qué tiene la estructura init address? Pues aquí está, aquí abajo, ¿no? No es más que un entero largo sin signo. Y ahí lo que va, pues, es la dirección IP asociada al socket. En este caso, pues si es un cliente, ahí se pone la dirección IP del servidor al que te vas a conectar. Lo último, viene un campo que se llama sin0, es una cadena de 8 bytes que debe de ser puesta en ceros, porque si no la ponemos en ceros puede traer basura y a la hora de que se calcula el checksum de la capa de transporte podría indicar que trae errores el checksum, aunque no los tenga simplemente porque ese campo no viene en ceros. Ajá, a la hora de hacer la suma, pues no le da cero, ¿no? Ajá. Entonces por eso se tiene que poner en cero. ¿Dudas hasta aquí de esta estructura? No, profe, por favor, no. No, profesor.
Bueno, ahora, ¿cuál es el problema que tiene esta estructura? El problema que tiene esta estructura es que no es transparente a las pilas de protocolos. Si yo utilizo esta estructura para crear mi socket, una de dos, o solo puede correr en IPv4, si en el dominio yo puse AFINet, o solo puede correr en IPv6 si en el dominio yo puse AFINet 6. Pero no es transparente como para que yo pueda hacer conexiones tanto IPv4 como IPv6, así como hacía en Java. ¿Sí se acuerdan que con Java podía conectarme al servidor desde IPv4 o desde IPv6? Sí. ¿Sí? Pues esta estructura no sirve para eso. Ojalá para una pila, ojalá para la otra pila de protocolos. Solo IPv4 o solo IPv6. ¿Sale? Esa es la razón por la que no vamos a usar esta estructura, pero quería que la conocieran porque muy probablemente en alguna otra materia la van a usar. Pero esta solo trabaja o para IPv4 o para IPv6, pero no es transparente a las dos. ¿Sale? ¿Cuál es la que vamos a usar nosotros? Esta es la que vamos a utilizar, la estructura AddressInfo. La estructura AddressInfo la encontramos en la biblioteca NetDB y esa estructura sí es transparente a las pilas de protocolos, a IPv4 y a IPv6. Entonces, con esa estructura podríamos estar usando un socket que esté listo para correr en IPv4 y en IPv6. Ajá. Si se fijan, esta estructura, a diferencia de socket addressing, que nada más tenía 4 campos, esta tiene el doble, tiene 8 campos. Vamos a empezar a ver esos campos. El primer campo se llama AddressInfoFlags y trae una serie de banderas que podemos apagar o encender. Bueno, por default están apagadas y nosotros las vamos a ir encendiendo, ¿no? Entonces, espérenme. Entonces, por ejemplo, ¿qué banderas nos interesaría encender? Dentro de estas banderas, una muy importante es la bandera AddressInfoPassive. La bandera AddressInfoPassive siempre la vamos a encender cuando nosotros necesitemos asociar nuestro socket a un puerto en específico, a un puerto local. Por ejemplo, en el caso de un servidor, que necesitamos que ese servidor esté escuchando un puerto en particular siempre, pues asociamos nuestro servidor a un puerto, ¿no? Mediante la función bind, en el caso de C, y en caso de Java, desde el mismo constructor especificamos el puerto, ¿no? O invocando el método bind. Entonces, siempre que tú vayas a asociar tu socket a un puerto en particular, tienes que hacerlo saber. ¿Cómo? Pues encendiendo la bandera AddressInfoPassive. De otra manera, se te va a asociar el primer puerto que se encuentre libre en el sistema operativo. Esa es una de las que vamos a encender. Otra de las banderas que se puede encender es esta, que dice AddressInfoCanonName. Si tú vas a conectarte, por ejemplo, como cliente, te vas a conectar a una máquina, pero para conectarte a esa máquina no vas a dar su dirección IP, sino que vas a dar su nombre calificado, www.mimáquina.com, como se llame la máquina, pues vas a especificar que en lugar de proporcionar una dirección IP, vas a proporcionar un nombre canónico. Y entonces, ¿cómo lo haces? Pues enciendes la bandera de AddressInfoCanonName. Si vas a utilizar solamente direcciones IPs y no datos numéricos, y no nombres canónicos, pues puedes prender esta bandera, ¿no? El AddressInfo Numeric Host. Y ahí sí hay varias, que para nuestro caso la única que vamos a estar utilizando para nuestros ejemplos es esta del AddressInfoPassive, ¿no? Pero pueden verificar un man AddressInfo y checan todas las posibles banderas que pudieran encender. ¿Dudas con este campo? No, profe. Sí, profesor. Entonces vamos con el que sigue. El siguiente campo también es un entero, igual que el anterior, y se llama AddressInfoFamily. Este campo AddressInfoFamily es el equivalente de la estructura socket addressing que se llamaba SINFamily. Es el mismo, exactamente. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que este campo AddressInfoFamily, tú igual vas a especificar el dominio en el que trabaja el socket, pero ese dominio, pues no nada más está limitado a TCP/IP, sino que puedes asociarlo a diferentes arquitecturas de comunicaciones, ¿no? Y demás. Por ejemplo, este AddressInfoFamily, si nada más vas a trabajar con IPv4, pues puedes ponerlo en el dominio de Internet, ¿no? AFINet.
Si vas a trabajar con IPv4 y con IPv6, pues puedes ponerlo a FINET 6 y te soporta los dos en la mayoría de las distribuciones de Linux. Hay en algunas en las que tienes que apagar una opción de socket que se llama IPv6 v6 only o IPv6 v6 only, ¿no? Como le quieran decir. Eso lo vamos a ver en un ejemplo. O le puedes poner el address family un spec, así sin especificar, ¿no? Por ejemplo, eres un cliente y te quieres conectar a un servidor por cualquiera de las dos pilas, pues le pones esa, ¿no? El address family un spec. O quieres hacer un socket que se comunique vía Bluetooth, pues se llama address family Bluetooth, BTH. O quieres hacer un socket que trabaje, que se comunique por infrarrojo, pues address family IRDA, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan, a diferencia de Java, donde todo está ya bien acotado, pues aquí es muy flexible y me da la posibilidad de meterle de chile, mole y pozole, ¿no? De acuerdo a lo que yo necesite. Ajá. Pero bueno, tenemos el siguiente campo de la estructura, que se llama address info socket type, y voy a especificar el tipo de socket, ¿no? Para esta materia quedamos que los únicos tipos de socket que vamos a manejar son el socket de flujo y el socket de datagrama, ¿no? Socket stream y socket diagram. Pero pues no son los únicos que existen, ¿no? Existen más, por ejemplo, el socket row para trabajar un socket crudo, donde el socket crudo, a diferencia del socket de flujo y el socket de datagrama, que están limitados a trabajar en la capa de aplicación, el socket crudo puede trabajar en cualquier capa de la arquitectura TCP/IP y principalmente se utiliza cuando quieres implementar protocomunicación de bajo nivel, ¿no? En la capa de acceso a la red, en la capa de internet, en la capa de transporte. Pues lo haces con un socket crudo. O un socket de datagrama confiable, que sería ¿no? Etcétera, ¿no? Igual hay más, ¿no? Tenemos el siguiente campo que igual es de tipo entero y se llama Address Info Protocol. Aquí vamos a especificar el protocolo de transporte que se va a utilizar para acarrear los datos extremo a extremo de mi aplicación. Entonces acuérdense qué protocolos de transporte conocemos, pues TCP y UDP. Entonces aquí está, ¿no? IP Protocol TCP o IP Protocol UDP. O si no nos importa, pues le ponemos el comodín 0. Y entonces el sistema operativo elige cuál es el protocolo de transporte adecuado para el tipo de socket que tú especificaste que se va a utilizar. ¿Dudas hasta ahí? No, No, profe. profe. Bueno, luego tenemos un campo de tipo socket length. Ese campo de tipo socket length, lo que se va a especificar ahí es el tamaño de la estructura de direcciones que se va a utilizar. Insisto, como puede trabajar con diferentes pilas de protocolos, pues en cada pila de protocolos tiene un cierto tamaño la estructura de direcciones asociada a la dirección, ¿no? En IPv4 las direcciones miden 4 bytes, en IPv6 las direcciones miden 16 bytes. Entonces, por eso aquí es variable el tamaño de la dirección que se va a utilizar. Y es lo que va ahí. ¿Sí queda claro? Profesor, ¿Sí? Luego tenemos otro campo que es una cadena que se llama address info canon name. Insisto, si eres un cliente que se va a conectar a un servidor y vas a especificar que te vas a conectar a la dirección www.mimáquina.com o como se llame, pues aquí va esa cadena, ¿no? Donde se va a intentar hacer la conexión. Y y si se acuerdan, igual si te vas a conectar a una dirección IP, pues aquí se pone, ¿no? O si eres un servidor, pues aquí se pone la dirección IP de la tarjeta de red por donde va a salir y entrar la información de tu socket. Que realmente esto lo que va a estar apuntando es a un elemento de la lista ligada que me va a devolver una función que se llama getAddressInfo. Tengo mi función getAddressInfo. Esta función getAddressInfo va a requerir que incluyamos las bibliotecas systype.h, sysocket.h y netdb, principalmente netdb.h. Entonces, ¿para qué me va a servir esta función getAddressInfo? Pues me sirve para varias cosas. Por un lado, es el equivalente en Java cuando usábamos el método getByName. ¿Sí se acuerdan en Java cuando usábamos el método getByName? ¿Para qué lo usábamos?
profe. ¿Para qué lo usábamos? Pues para hacer una consulta DNS, ¿no? A un servidor DNS y validar si estaba bien escrita una dirección IP o un nombre calificado. ¿Qué significa validar si está bien escrito? Por ejemplo, una dirección IPv4, ¿qué formato tiene? Este formato, ¿no? Donde estoy apuntando con la flecha. Son 4 bytes separados por 4 bloques de 1 byte, donde cada uno de esos bytes debe de ir en el rango entre el 0 y el 255. No puedo tener números negativos o no puedo tener números más grandes que 255, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Y lo mismo si estás validando un nombre canónico, pues también debe de tener cierto formato separado por puntos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que validan. Entonces, igual aquí, la función getAddressInfo, pues va a servirme para validar direcciones IP, nombres calificados y puertos, que sean puertos que también estén en el rango válido de puertos. ¿Cuál es el rango válido de un puerto? El 0 a 65.535. Pues el rango válido de un puerto va del 1 al 65.535, ¿no? No puedo poner algo que esté por debajo o que esté por arriba de eso, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Sí. Bueno, entonces aquí está un ejemplo. La función getAddressInfo me va a permitir poner 1, 2, 3, 4 parámetros. El primer parámetro es una cadena. Y en esa cadena lo que me va a validar es ya sea una dirección IP o un nombre calificado. Insisto, me va a validar que el formato de esa dirección IP o el formato de ese nombre calificado sea válido. Ajá. Ese es el primer parámetro. Entonces, cuando yo quiera conectarme desde un cliente a un servidor, pues voy a tener que escribir una cadena con la dirección IP o una cadena con el nombre calificado del servidor. El segundo parámetro es otra cadena donde me va a validar, ya sea que me refiera a qué puerto me voy a comunicar en el destinatario, en este caso en el servidor, a qué puerto me voy a comunicar, o a qué servicio voy a intentar acceder, donde acuérdense que de acuerdo al RFC 1700 y al RFC 1340 del IETF, ya hay puertos bien conocidos. No me acuerdo si eso ya lo habíamos visto, creo que sí, pero por si acaso se los pongo. Aquí tenemos el RFC 1340, página 9, y nosotros ya tenemos puertos bien conocidos en el rango del puerto 1 al puerto 1023. ¿Sí se acuerdan? Que en algún momento vimos este RFC. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, uno de los puertos más conocidos, pues el puerto 80, tanto en TCP como en UDP, ¿a qué servicio está asociado? ¿A qué servicio dice ahí que está asociado el puerto 80? HTTP. Al servicio World Wide Web. ¿Sí se ve? Sí, profe. ¿Sí? O el puerto 21 y 22. ¿Qué me pongo acá? Digo, el puerto 20 y 21. Tanto en TCP como en UDP, ¿a qué servicio están asociados? A transferencia de archivos. Transferencia de archivos, ¿no? Entonces, en la función getAddressInfo, yo puedo validar ya sea el número de puerto o su servicio asociado a ese número de puerto, que ponga FTP o que ponga 21, que ponga www o que ponga 80. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Sí. Bueno, entonces para eso es
este segundo parámetro, ¿no? El del servicio. Luego el siguiente parámetro es un apuntador de tipo struct address info. En ese apuntador lo que se va a poner son los parámetros que yo ya configuré, ¿no? Estos parámetros, si voy a prender alguna bandera en mi estructura, el dominio en el que va a trabajar el socket, el tipo de socket que va a ser, el protocolo de transporte, etcétera, 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 etcétera. Esos son los parámetros que va a validar, que cuadren, que hagan match con respecto a lo que quiero validar, ¿no? ¿Qué? La dirección IP o nombre calificado y el puerto. ¿Va? Y en caso de que todo salga bien, pues me va a devolver aquí un apuntador a una lista ligada. Es este campo de aquí, este doble apuntador de tipo struct address info. Me va a devolver un apuntador a una lista ligada con las estructuras de direcciones que haya encontrado en mi máquina y que sirvan o que sean válidas con la configuración de parámetros que puse aquí en esta estructura y la dirección IP y el puerto que valide. Ajá. Si no encontró ninguna estructura de direcciones que sea compatible con lo que yo especifiqué en esta estructura y con el puerto y con la dirección que puse, pues entonces lo que esto me va a devolver es alguna de estas constantes. Por ejemplo, aquí me dice el host no tiene una dirección IP en la familia de direcciones. Entonces no hay dirección IP que validar. O me devuelve el nombre de host devuelve una falla, que significa que no se pudo resolver la dirección IP, ¿no? O por ejemplo me devuelve esta, ¿no? Que dice que el campo address info flags contiene una bandera inválida o está validada la bandera y por ejemplo, que tú hayas dicho voy a prender la bandera aquí en la estructura. Que aquí en esta estructura, en las banderas, tú hayas prendido la bandera address info canon name, pero no especificaste aquí en el campo, en la cadena canon name, no especificaste un nombre canónico. Entonces te va a decir, pues ahí algo anda mal, ¿no? Estás diciendo que se va a tomar un nombre canónico y no está. No sé si se entienda. Sí se entiende, profe. ¿Sí? Bien, entonces, si todo lo que tú especificaste en los parámetros de la estructura address info cuadra con lo que quieres validar acá, la dirección y el servicio, o el puerto y la dirección, entonces te va a encontrar en tu sistema operativo qué estructuras de direcciones son válidas para ser usadas con esos parámetros que tú especificaste. Y como puede ser que encuentre más de una estructura de direcciones, por ejemplo, una en IPv4, una en IPv6, o en alguna otra pila de protocolos, pues te las va a ir apilando en una lista ligada, ¿no? Y si sí se encuentra al menos una, entonces la función getAddressInfo te va a devolver 0, que significa que si hay algo que revisar, ¿no? En esa lista ligada. En caso contrario, pues hubo un error. ¿De qué tipo? Pues de algún tipo de los que están acá. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Entonces, si se fijan, esto ya está un poquito más, pues es más, ¿cómo decirlo? Un poquito más técnico que Java, ¿no? Y Java me lo da nada más así como muchas cosas me las da ya fijas, y entonces no es gran cosa lo que yo tengo que parametrizar. Y aquí sí, aquí tengo que especificar todo a manita. ¿Por qué? Porque es muy flexible el lenguaje ese y deja que yo le mueva a lo que yo necesite. Ajá. Y aquí está un ejemplo de cómo usar la función getAddressInfo. Imagínense que ustedes van a crear un socket, un servidor de socket de flujo. Entonces, lo primero que harían sería declarar una variable de tipo struct address info, donde van a especificar qué campos de la estructura van a configurar de acuerdo a sus necesidades y van a requerir un apuntador, lo van a utilizar para obtener la dirección de la lista ligada, donde les va a decir, te devuelvo estas estructuras de direcciones que se encontraron, que hacen match con lo que tú necesitas. Y necesitaría otro apuntador para ir recorriendo esa lista ligada nodo por nodo. Ajá. Entonces, para eso necesitarían esta variable de tipo addressInfo, la que van a parametrizar lo que van a necesitar, y dos apuntadores, aunque aquí me falta uno, ¿no? Entonces, tiene su estructura de tipo addressInfo,
la van a limpiar. ¿Por qué? Porque pudiera tener basura y no queremos que tenga basura. Entonces, ¿cómo la limpiamos? La rellenamos de ceros. Para rellenar esta estructura AddressInfo con ceros, tenemos dos opciones. Una de esas opciones es utilizar la función B0, donde la función B0 lo único que recibe son dos parámetros. El primer parámetro sería sería la dirección donde está el dato que quiero limpiar, que en este caso sería mi variable AddressInfo, que en este caso es i, y el segundo parámetro es cuántos bytes va a rellenar, ¿no? ¿Sale? Esa es una de las funciones que pudiera yo utilizar para limpiar mi estructura AddressInfo antes de utilizarla, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre usar Visio y usar memset? Pues básicamente ambas funciones están dentro de la biblioteca string.h. Entonces, ¿qué significa? Que están hechas para trabajar con cadenas. Yo no le estoy pasando una cadena, yo le estoy pasando una estructura, ¿no? Diferente, una estructura de direcciones. Entonces, por el hecho de estarle pasando yo una estructura de direcciones, por eso es que en el caso de la función B0, le estoy haciendo este cast a una cadena. ¿Sí se ve? Sí, ya veo, profe. Sí, pues por eso, ¿no? Porque es una función B0 que está hecha para trabajar con cadenas y yo no le estoy pasando una cadena, le estoy pasando un struct AddressInfo. En el caso de memset sería lo mismo, ¿no? Aquí se me olvidó ponerle el char asterisco, el cast. Si no se lo pongo, ¿qué va a pasar? Pues me va a sacar un warning. A la hora de compilar me va a dar un warning diciéndome que eso no es no es una cadena, ¿no? Es lo más que puede pasar, ¿vale? Entonces limpio mi estructura, relleno los campos que voy a requerir. Si en este caso va a ser un servidor, pues yo requiero que ese servidor quede asociado a un puerto local en específico. Entonces, ¿qué le configuro? El dominio. En este caso le estoy poniendo como dominio address family inet6. ¿Qué significa? Que va a soportar las dos pilas. En la mayoría de las distribuciones de Linux va a soportar dos pilas. En la que no, me voy a ver en la necesidad de apagar una opción de socket que les dije que se llama IPv6, V6 only, la apago. Ahorita vemos cómo hacer eso. Ajá. Luego ya, el siguiente campo, pues especifico el tipo de socket que voy a crear, que en este caso es un socket de flujo. Como es un servidor y lo voy a asociar a un puerto en particular, pues tengo que avisar cómo, prendiendo la bandera AddressInfo passive. Entonces ya, ¿no? Configuré los parámetros que necesitaba de mi estructura. Y ahora valido si en el sistema operativo encuentro alguna estructura de direcciones válida para lo que yo necesito, que ya especifique aquí qué es lo que necesito. Necesito un socket de flujo, que soporte las dos pilas de protocolos, y voy a validar aquí igual en la función getAddressInfo que el formato que estoy, bueno, que el número de puerto al que voy a asociar mi socket sea un puerto válido, que esté en el rango válido. Y si estuviera especificando también una dirección IP aquí, también validaría que esa dirección IP tenga un formato válido. Entonces, como nada más estoy validando el puerto porque es un servidor, pues aquí paso un nulo, aquí especifico el puerto que se va a validar, especifico los parámetros con los que voy a intentar hacer match, o sea, con los que ajuste esos parámetros que yo puse aquí con el puerto que puse acá. Y en caso de haber coincidencias, me va a generar una lista ligada y aquí me está devolviendo la dirección de la lista ligada, donde van a venir listadas las estructuras de direcciones válidas que se encontraron en mi máquina para trabajar con con ese tipo de socket, con ese tipo de protocolo de transporte y demás, ¿no? Y con ese puerto. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces quedamos, si la función getAddressInfo me devuelve 0, significa que tuvo éxito y ya tengo una lista ligada aquí para recorrer. Si me devuelve algo diferente de 0, significa que hubo un error. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Simplemente estoy imprimiendo en la salida de error estándar, pues cuál fue el error y termino mi aplicación. Ajá. Bueno, ¿dudas hasta ahí? Profesor. No, Si profe. si lo que van a hacer es un cliente, no un servidor, sino un cliente,
Entonces igual, ¿no? Declaran su estructura, su variable de tipo struct address info, e insisto, 2 apuntadores. ¿Por qué aquí nada más puse uno? Porque aquí no puse el for para recorrer la lista ligada, pero eso lo pongo en las siguientes diapositivas. Entonces limpian su estructura, ya vimos que lo pueden limpiar con memset o con v0. Especifican el dominio en el que va a trabajar el socket, especifican el tipo de socket que van a crear, especifican, aquí tampoco especifica el tipo de protocolo de transporte, ¿no? Puede haber puesto el i.addressinfo ¿cómo se llama? Ahí, esperen. Aquí está. Addressinfo protocol, puede haber puesto ¿no? i.ai-protocol igual a TCP, igual a ipproto-tcp o ponerle igual a 0. ¿Por qué no lo puse? Pues porque por default ya está puesto a 0. Entonces, por eso es que no lo puse. Pero bueno. Entonces, ya se configuró el dominio y el tipo de socket. Insisto, el protocolo de transporte ya lo trae a 0, pero si ustedes lo quisieran poner aquí en la siguiente línea, aquí, tendrían que ponerle el tipo de protocolo, ipproto, y ponerle el ipproto TCP o un 0. Ya. Entonces, como este va a ser un cliente, pues se tiene que validar que sean válidas tanto el puerto del servidor al que te vas a conectar, como la dirección IP del servidor al que te vas a conectar, que estén en rango y que sean válidos con los parámetros que ya especificaste aquí en la estructura de tipo address info. Y en caso de haber coincidencias en tus protocolos que tengas configurados en tu máquina, pues te va a devolver una lista ligada con las estructuras de direcciones que vas a poder usar para intentar crear tu socket. Y entonces aquí otra vez tendrías que validar. Si esto te devuelve 0, significa que ya tienes una lista ligada que tienes que recorrer y con alguno de los nodos de la lista ligada, que es una estructura de direcciones, con alguna de ellas vas a poder crear tu socket. Si te devuelve algo diferente de 0, significa que no se encontró ninguna estructura de direcciones válida para crear tu socket, y entonces ahí ya nada más tendrías que avisarle al usuario, pues no se pudo, no hay una estructura de direcciones válida, y finalizas tu aplicación. Ajá. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Entonces ahora lo que sigue a continuación es una receta de cocina, ¿no? Entonces, ¿qué me dice esa receta de cocina? Pues cómo voy a... los pasos que debo yo de seguir para poder comunicarme a través de la red. ¿Cuáles son los pasos que debo de seguir en mi receta de cocina? Son, primero, pues crear tu socket, ¿no? Del lado del servidor, primero vas a crear tu socket. Ya que creaste tu socket, ¿qué vas a hacer? Pues lo tienes que asociar a un puerto. Ya que asociaste el socket a un puerto, ¿qué tienes que hacer? Abrir ese puerto para que empiece a escuchar conexiones entrantes. Ya que abriste el puerto y está escuchando conexiones entrantes, ¿qué tienes que hacer? Escuchar las conexiones, ¿no? Una por una en un forever. Ya que escuchaste las conexiones y ya se conectó a alguien, ¿qué tienes que hacer? Pues comunicarte con ese cliente que se conectó, ¿no? Ya sea que él te mande datos o que tú le mandes datos a él, ¿no? Si él te manda datos, los recibes con la función receive. Si tú le vas a mandar datos, los mandas con la función send. Si a ese cliente que se conecte contigo le vas a deshabilitar la lectura o la escritura, lo haces con la función shutdown. Y cuando ya no hay nada más que hacer, pues la función close. Esa va a ser nuestra receta de cocina. ¿Sale? Entonces vamos a empezar a ver cada una de esas funciones. Eso sería del lado del servidor. Del lado del cliente, la receta de cocina es crear tu socket. Opcionalmente puedes usar la función bind para asociar tu cliente a un puerto en particular, pero acuérdense que no es necesario, el sistema operativo te lo asocia en automático a un puerto que esté libre en ese, pues puedes usar bind y asociar el socket a un puerto en particular, ¿no? Aquí tendríamos que usar la función connect, donde vas a especificar la dirección y el puerto del servidor al que te vas a conectar, y ya establecida la conexión, pues pues te comunicas con ese servidor, y si ya no hay nada más que hacer, pues cierras el socket y ya.
O sea, si se fijan, está muy sencilla la receta de cocina, nada más es seguirla de acuerdo a la sintaxis. Ajá. ¿Dudas hasta aquí? Esto sería del lado del servidor. Esto sería del lado del cliente. Y ya. Ajá. Entonces vamos a empezar a ver, no creo que dé tiempo de ver todas las funciones, pero vamos a empezar a ver las primeras. Entonces aquí tenemos la función socket. Ay. Aquí tenemos la definición de la función socket. Entonces la función socket se encuentra en la biblioteca socket.h. Entonces primero tendrían que importar la biblioteca así socket.h, ¿no? Para poder acceder a esa función. Entonces la función socket, socket recibe 3 parámetros. El primer parámetro va a indicar el dominio en el que va a trabajar el socket. Si se acuerdan que vimos que existen diferentes dominios. AFINet, AFINet 6, AFI Unix, AF Local, AF IPX, AF AppleTalk, AF, etcétera, etcétera, etcétera. Vimos que había varias, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Profe, ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que poner cuando creemos un socket, ¿no? El dominio en el que va a trabajar el socket. El segundo parámetro, pues, es el tipo de socket. Socket stream o socket digram, ¿no? Para nuestros dos casos que hemos visto. Cualquiera de esos dos, depende de qué tipo de socket vas a crear, uno de flujo, uno de datagram. Y el tercer parámetro, pues el protocolo de transporte, ya sea que le pongas IP Proto TCP o IP Proto UDP, o le pones un 0 y ya el sistema operativo elige cuál es el protocolo de transporte adecuado para el tipo de socket que tú dijiste acá que vas a utilizar. Ajá. Entonces aquí les estoy poniendo un pequeño ejemplo de cómo sería la creación del socket, ¿no? Empezamos declarando una variable de tipo entero. ¿Por qué de tipo entero? Pues porque la función socket me devuelve un entero. ¿Sí se ve? sí, profe. ¿Sí? Entonces, dado que la función socket me devuelve un entero, ese entero, si es un entero mayor a 0, significa que lo que me está devolviendo la función socket es el descriptor de ese socket. ¿Qué significa que sea su descriptor? Pues es el identificador de ese socket. Y a través de ese identificador yo voy a interactuar con ese socket. Ajá. Y si me devuelve algo menor a 0, pues significa que hubo un error y no se pudo crear el socket. Entonces, declaro mi variable de tipo entero, que va a ser mi descriptor del servidor. Entonces, ese servidor, pues necesita, para crearse, necesita tener asociada una estructura de direcciones. Y es la que voy a poner acá, ¿no? Entonces, declaro mi variable struct_address_info. Y si se acuerdan que les había dicho que iba en conjunto con dos apuntadores. Aquí están. El primer apuntador lo voy a utilizar para obtener la dirección de la lista ligada con las estructuras de direcciones que se encontraron en mi sistema operativo válidos. Y el segundo apuntador va a ser para recorrer cada nodo de esa lista ligada, para ver con cuál de esos nodos o con cuál de esas estructuras de direcciones puedo crear mi socket. Entonces, para eso son, ¿no? Entonces, ¿cuál es la receta de cocina? Limpias la estructura de direcciones, la empiezas a rellenar de acuerdo a las necesidades de tu programa. En este caso, va a ser un servidor. Entonces, especifico el dominio en el que va a operar, va a trabajar sobre las dos pilas, IPv4 o IPv6. Voy a manejar un socket de flujo, un socket de stream. Voy a encender la bandera address_info_passive porque mi servidor lo voy a asociar a un puerto en particular. Voy a especificar mi protocolo de transporte al comodín 0, o sea, cualquier protocolo que el sistema operativo encuentre válido para el tipo de socket que dije. Y los demás campos, si no los voy a usar, una de dos, o los pongo en nulo, o ni siquiera los toco, ¿no? Y los dejo al valor que traen por default. Invoco a la función getAddressInfo, aquí está. Y esa función getAddressInfo, como es un servidor, pues no voy a validar la dirección IP, solamente voy a validar el puerto al que voy a intentar asociar mi aplicación servidor. Y le paso los parámetros de la estructura que fueron pues establecidos, ¿no? Y especifico dónde va a estar la lista ligada, ¿no? Dónde me va a guardar la dirección de la lista ligada con las estructuras que voy a validar, las estructuras de direcciones con las que voy a probar crear mi socket. Si esto me devuelve algo igual a 0, significa que a continuación tengo que recorrer la lista ligada. Si me devuelve algo diferente de 0, significa que hubo un error.
Y si hubo un error, pues lo imprimo y termino. Si no hubo error, significa que tengo que recorrer mi lista ligada y es lo que voy a hacer aquí. Para eso es este for. Empiezo inicializando mi segundo apuntador. Lo voy a inicializar a la primera posición de la lista ligada. Y a partir de ahí, en cada iteración, me voy a recorrer al siguiente nodo de la lista ligada hasta llegar al final, ¿no? ¿Cómo sé que llega al final? Pues cuando ya no hay nada más. Está el nulo. Entonces, con cada una de esas iteraciones, voy a tener acceso a un nodo de la lista ligada que representa una estructura de direcciones que se encontraron en mi sistema operativo. Y con esa estructura de direcciones voy a intentar crear mi socket. Por eso aquí estoy intentando crear el socket con la función socket, ¿no? Y los tres parámetros, el dominio, el tipo de socket y el protocolo, si se fijan, aquí ya están cargados, bueno, precargados. El dominio, aquí ya está puesto en estructura. El tipo de socket aquí ya está puesto. Y el protocolo de transporte también aquí ya está puesto. Ya vienen precargados esos datos en la estructura. ¿Sí se ve? Sí, profe. Entonces, si el nodo al que estás apuntando de la lista ligada en ese momento, si el nodo es compatible con el socket que intentas crear, por eso estamos tomando de ese nodo tanto el dominio como el tipo de socket, como el protocolo de transporte y viendo si con eso se puede crear el socket. Si sí se puede crear el socket, pues ya la hiciste, ¿no? Haces un break y ya no necesitas seguir recorriendo la lista ligada. Si no se puede crear, porque a lo mejor tomaste la estructura que te devolvió es la del infrarrojos o es algún otro de otro protocolo de comunicaciones que no ajusta con este, va a devolver es algo menor a 0 y lo único que haces que es pues recorrerte a probar con la siguiente de la lista, ¿no? Hasta que encuentres la buena. Ajá. ¿Sí se entiende o no? Sí, sí se entiende, profe. ¿Sí? Bueno, entonces para eso es la función socket. Estos son los diferentes tipos de familias de direcciones que hay para las diferentes arquitecturas, que me parece, no sé si ya se las había enseñado. Por ejemplo, para la arquitectura ya les había dicho de Novell Networks, para la de Apple Talk, para trabajar directamente con la tarjeta de red, etcétera, 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 ¿no? Hay varias. Igual aquí viene un listado de diferentes tipos de socket. Nosotros nada más vamos a ver estos, el de flujo y el de datagrama, pero yo insisto, existen diferentes tipos de socket. Y la siguiente función, pues es la función bind que me va a servir para asociar mi socket a un puerto local. Entonces la función bind, que requiere de las bibliotecas socket.h y la biblioteca in.h, tiene tres parámetros. El primer parámetro es el descriptor del socket que vas a asociar a un puerto local. El segundo parámetro contiene un apuntador de tipo struct socket address, que en nuestro caso va a ser un apuntador de tipo, va a ser una variable de tipo address info. Y el tercer parámetro es el tamaño de la estructura de direcciones que se está utilizando aquí, en el segundo parámetro, ¿no? Entonces, si sí se puede asociar el socket al puerto que viene especificado en la estructura de direcciones, bind te va a devolver 0. Si no se puede asociar porque ese puerto ya está en uso por otro programa, así como en Java que le sacaba la excepción address already in use, pues aquí van a obtener un -1 a la hora de invocar a la función bind. ¿Sí se entiende? Sí se entiende, profe. ¿Sí? Sales. Entonces aquí viene igual un ejemplo, ¿no? Este ejemplo tiene lo mismo de la creación del socket más el bind, ¿no? Entonces tienes declarado tu descriptor del socket, creas tus dos apuntadores y tu variable de tipo struct address info, limpias el dominio del socket, del tipo de socket, el protocolo de transporte, si es que vas a aprender, si es que vas a asociar tu socket a un puerto local, entonces en este caso sí lo vamos a hacer, por eso prendemos la bandera address info passive y validamos que el puerto sea válido, por ejemplo, PTO igual a 1, 2, 3, 4 y validas, ¿no? Si esto te devuelve 0, get address info, significa que ya tienes una lista ligada por recorrer.
Entonces agarras tu segundo apuntador, lo pones al inicio de la lista ligada y en cada iteración te vas a mover por cada una de las estructuras de direcciones que te devolvió la función getAddressInfo, tratando de crear tu socket con esa estructura de direcciones. Si lo puedes crear, pues antes de salirte del for, pues de una vez asocias tu socket a un puerto con la función bind, ¿no? Y de esa función bind le estás pasando como parámetro el descriptor del socket, que es el socket que creaste previamente aquí. Y como segundo parámetro, pues la estructura de direcciones que es esta, que tú ya configuraste y que ya va a traer precargado el puerto que validaste aquí con la función getAddressInfo, que era lo que queríamos validar, ¿no? Ahí es donde te va a devolver un -1 si ya está en uso ese puerto, si está asociado a otro proceso, o te devuelve 0 y significa que ya quedó asociado a tu aplicación con ese identificador. Y el tamaño de la estructura de direcciones que le estás pasando acá. Ya, así de fácil. Entonces, si ya tienes creado tu socket y ya lo pudiste asociar a un puerto, pues ya no necesitas seguir recorriendo tu lista ligada, ¿no? Haces un break para romper ese ciclo y ya sigues con la lógica de tu aplicación. Si aquí te sale un -1 en el bind, pues tendrías que hacer un continuo y pruebas con la siguiente estructura de direcciones desde crear el socket y ya que se creó el socket, ver si ese sí se lo puede asociar al puerto que quieres. ¿Dudas hasta ahí? Profe, haciendo como un resumen para entender mejor, Ajá, lo que estamos haciendo básicamente es primero pasar los como requisitos que nosotros vamos a tener en nuestras conexiones. Luego ajá. estamos recibiendo una lista de las posibles, direcciones, bueno, o las Tú le dices qué estructuras que requieres, cumplen. ¿no? Yo requiero un Ajá, socket. Ajá, ajá, eso tú le dices qué quieres. El sistema operativo dice esto es lo que hay. Y tú ya te pones a ver con cuál de esos se puede. ajá, a ver con cuál hacemos binds y Ajá, ya, ajá, pues ya, eso. ajá, Hasta ahorita vamos exacto. en eso. Ajá, Ok. exacto. ¿Sales? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No hay dudas? Bueno, sí, ya son 4:25 tengo. Si quieren, hoy ya le dejamos ahí. La clase que viene vemos las funciones que nos faltaron de la receta de cocina. La función listen, la función accept, la función send, receive, read, write, shutdown y close y connect. Esas las vemos en la siguiente clase y empezamos a ver ejemplos. ¿Vale? Vale, profe. Vale. Entonces, ¿quién me iba a enseñar su tarea? Me dijo por WhatsApp. ¿Naomi? Profe, ¿le podemos enseñar nuestra práctica? Sí. Vale. ¿Iría primero el que le dijo por WhatsApp o ahorita que le dijimos, profe? Fue de ahorita que me dijeron. A ver, déjale presento entonces. Sí. Aquí ya se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, este es el programa ya corriendo. Tenemos aquí la lista de archivos del cliente y los del servidor. Podemos cargar otros archivos desde nuestra computadora si así lo quisiéramos a la carpeta del cliente. Y podemos enviar múltiples archivos del cliente al servidor y del servidor al cliente. Y por ejemplo, si enviamos estos tres, que serían 2 archivos y una carpeta, le daríamos al botón de subir seleccionados y nos estaría indicando de que se subieron uno por uno. Y aquí que se subió la carpeta. Entonces ya nos aparecerían en nuestro servidor y podremos borrar estos de aquí. Se borró uno, se borró otro y se borró la carpeta. Y ya no aparecen. Y ahora podremos descargarlos del servidor. ¿Te deja descargar carpetas? Sí, puedo descargarlos todos juntos o puedo descargar solo la carpeta si quiere. A ver. A ver, descargo solo la carpeta. Ajá. Le doy a bajar y me dice que la carpeta se descargó correctamente. Y ya otra vez aparece acá. Vientos. Esta es la carpeta del cliente. Sí, que nos aparece aquí. Lo que descargamos con ¿Y qué todos los tiene? archivos. ¿Y si tuviera subcarpetas, también las bajaría? Sí, déjeme creo una carpeta en el archivo del servidor.
Ujú. Por ejemplo. Ah, bueno, no estoy seguro. Tú dale, a ver Pasaré si qué creo hace. la carpeta, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Nueva ¿Qué carpeta. puede pasar? O sea, y ahorita Nueva madre. carpeta, archivos del servidor. Ajá. Sí, Borro la carpeta que tenemos en el cliente sí. y vuelvo a bajar esta de acá. Ujú. Le doy bajar y bueno, aquí no se actualizó, pero en esta de acá nos creó nada más el archivo y no creó la otra carpeta. Ah, va. Faltó poner ahí ese casito. Ujú. Vale, está bien. ¿Quiénes son? Brandon Gómez del 13B15 Gómez, espérame. y Hernández Gómez Ceciliano Mérida, ¿verdad? sí, y Hernández Ceciliano el Sí. 13B18. Hernández Siciliano, a ver, espérame. Hernández Siciliano Luis Ángel. Aquí está ya. Sale, gracias. Con esto quedaría también lo de la tarea pasada que era de enviar múltiples archivos. Sí, Va, Vale, profesor. sales, vale, gracias. sales. Bueno, entonces tengan muy bonita tarde todos y nos vemos ahora cuando. ¿Hasta el viernes? Sí, hasta el Sí, ¿verdad? Hasta el viernes porque ¿No hay clases el jueves? es 15, hay que Pues estar. es 16. no, el jueves es festivo, es 16 de septiembre. Ah, ok, ok. Mañana tenemos clase, No, No, solo profe. jueves y viernes. ¿sí, verdad? Bueno, entonces nos vemos el siguiente viernes para lo que les dije y tengan muy bonito día y pásensela